Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. En un día en el que, por supuesto, había que venir de blanco, os vamos a contar muchas noticias que siguen surgiendo en el mundo de la Fórmula 1. Todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y dicho todo esto, vamos a dar comienzo por Fernando Alonso y unas palabras que dio durante el Gran Premio de Mónaco al respecto del rendimiento del equipo Aston Martin y de su AMR 24 después de, ya sabemos, el Gran Premio de Imola, que fue un desastre, que no obtuvieron el rendimiento esperado con las nuevas piezas y sobre todo que llevaron a cabo un coche que era aún más complicado de conducir. ¿Por qué recalco este aún? Bueno, la verdad que Aston Martin empezó con un coche que no era difícil de conducir. Dentro de lo malo, iba sobre raíles, casi se le veía si tú veías la onboard. Era un coche mucho más tranquilo que, por ejemplo, el Ferrari o que el propio McLaren, que el McLaren nunca ha sido un coche fácil de conducir, cada vez lo está siendo más, pero nunca lo había sido. Y era un coche muy sobre raíles. No funcionaba al nivel de, por supuesto, los que he mencionado, pero sí que en ese sentido, por lo menos, tenía esa ventaja, algo que ya en Japón se empezó a perder, que fue ese primer paquete de mejoras que se introdujo, y luego con la llegada de las nuevas actualizaciones en Imola, desde luego que se llevó a cabo un coche mucho más difícil de conducir. Pero en ese mismo fin de semana recordemos que Alonso al final utilizó la carrera prácticamente como un test, algo que les vino bien, y se notó esto por lo menos en cuanto a la facilidad de conducirlo en Mónaco, porque en Mónaco era un circuito donde necesitabas tener una buena confianza en el coche, y realmente el rendimiento, entendamos esto lo que voy a decir, fue mejor de lo esperado. Incluso os diría, entended a lo que digo, fue mejor de lo esperado el rendimiento, no el resultado. El resultado era el esperado incluso en Mónaco, pero el rendimiento, por lo que se vio en libres y lo que podría haber sido si Aston llega a gestionar mejor el tráfico, realmente no digo haber peleado por la pole o por el podio, pero ya hemos visto, ya hemos analizado que realmente contra Mercedes habrían sido capaces de pelear, pero como encima gestionaron mal el tráfico, pues bueno, entonces estuvo ese factor. Se lo han preguntado a Fernando Alonso y dice que efectivamente se sintió más cómodo, especialmente con un cambio de última hora que hicieron de configuración, pero el coche seguía siendo difícil de pilotar. Bueno, hicimos cambios también antes de la crono. El coche sigue siendo bastante difícil de conducir, pero en la crono yo creo que iba un poquito mejor, así que lo último que probamos era lo mejor. No pudimos sacar el partido seguramente en la crono. Y encima en este fin de semana en Mónaco se llevó el alerón delantero sin las actualizaciones que se llevaron en Imola. Esto ya se explicó durante el Gran Premio de Mónaco, que al llevar tanta carga aerodinámica necesitaban en el alerón delantero quizá algo menor para poder y una distribución del flujo del aire diferente para poder tener un mejor balance, pero que a partir de la próxima carrera regresa el alerón delantero con esa modificación, especialmente ese recorte en V que llevaban frontal, que regresa a partir de las próximas carreras. Pero esto fue únicamente por temas de balance allí, pero no va a funcionar en el resto de circuitos. En el resto prefieren el otro alerón. Realmente es un punto ahora mismo de Aston Martin de mucha incertidumbre. ¿Pueden progresar? Ya hemos explicado que sí. McLaren el año pasado estaba en una situación mucho peor, por ejemplo, pero desde luego que viendo la situación actual, al corto plazo es complicado. Quizá nos sorprenden en Canadá, ojalá nos sorprendan en Canadá, pero yo lo que le iría a pedir a Aston Martin en el sentido de lo que yo creo que deberían de hacer básicamente en este punto es ya de verdad empezará, en lugar de hacer prueba y error, que es lo que están haciendo, porque normalmente la prueba resulta en error, porque no está siendo acierto. El único acierto que ha tenido Aston Martin en estos últimos 2 años fue el coche que llevaron a principios de 2023. Más allá de allí, todo ha sido error lo que han ido introduciendo. Yo de verdad le diría a Aston Martin en este sentido que cesen ese intento de actualizar el coche, mejorarlo, tratar de traer esta pieza nueva, esta pieza otra, porque no les está saliendo, sea por lo que sea. Que si lo queremos achacar al su simulador que no lo tienen, al túnel de viento que no lo tienen, perdonad, y que utilizan el de Mercedes, al simulador que utilizan el de Mercedes, si lo quieren achacar a esto, a lo otro, de verdad, ya no funciona, no está funcionando, y encima se empezó la temporada con un coche que
al menos a malas, a duras penas, peleaba contra Mercedes e incluso contra McLaren. Recordemos Arabia Saudí, que estaba ahí peleando con McLaren, estaba en esa situación y desde luego que no estás ahí. Ya no es por McLaren, McLaren han sido los que han progresado muy bien, pero es que no estás ni siquiera con un Mercedes, que en este vídeo vamos a hablar acerca de sus progresos, pero tampoco ha dado pasos adelante gigantes, así que ahí te has perdido. En esta situación actualmente, yo les pediría que dejen de hacer prueba y error y hagan prueba. Solo hagan prueba, no traigan nuevas piezas. Lo dijo Flavio Briatore en Imola, a veces es mejor traer menos cosas nuevas y saber que funciona a traer tantas cosas y que luego no funcione e incluso vaya peor. Lo dijo Flavio Briatore en el Gran Premio de Imola. Es mejor que se mantengan. Yo lo que les pediría es que hagan algo muy similar a lo que hizo Ferrari el año pasado. Ferrari la pasada temporada comienza siendo el cuarto equipo, y es el cuarto porque no estaba McLaren en el inicio de temporada, pero si no, fácilmente habrían sido la quinta fuerza en ese principio de año. Cerca de pelear por podios, era una situación mucho mejor a la de Aston Martin, especialmente en clasificación. No perdieron esa virtud de clasificación, que sí que parece que la ha acabado por perder Aston Martin. Eso sí que lo mantuvo Ferrari, eso les hacía conseguir algún resultado mejor de incluso quizá el rendimiento que de verdad tenían. Pero luego Ferrari, siendo el equipo que menos piezas nuevas introdujo en toda la temporada, dio un progreso muy bueno, acabaron siendo el segundo mejor coche y no quedaron subcampeones en el Mundial de Constructores por lo que ocurrió con Sainz en Las Vegas, y luego les estamos viendo esta temporada. ¿Cómo lo hicieron? Con un coche que no estaban entendiendo, con un coche que no eran capaces de sacar el máximo rendimiento, especialmente en carrera. Lo que hicieron al principio de temporada, no trajeron nada, porque lo que estuvieron haciendo es hacer pruebas con el coche, probar qué era lo mejor, qué era lo peor, qué funcionaba, dónde estaban sus defectos y conseguir mejorarlos. Esto sin hacer lo que hicieron en Imola, que es lo importante también. Lo de Imola te viene muy bien porque recopilas muchos datos, pero lo importante es competir. Entonces no tienes que hacer lo que hizo Aston Martin en Imola, de pues Alonso lo sacamos del pit lane, configuración diferente y vamos a hacer diferentes pruebas. Alonso probó hasta los 3 neumáticos en ese Gran Premio. Ahí sí lo puedes hacer porque Alonso ya de por sí había caído en Q1, pero no lo tienes que hacer en el resto de circuitos. Pero yo les pediría eso, de verdad, que dejen de hacer prueba y error. Van a hacer solo prueba y luego poco a poco ir haciendo acierto, que quizá vayan de poco a poco, bueno, pero yo creo que es ahora mismo lo que necesitarían hacer, así que veremos si de verdad vemos a un Aston Martin que vaya progresando. Yo sigo confiando en el equipo, sigo confiando especialmente en la gente, que hay mucha gente que ha empezado a decir que los ingenieros que hay en Aston Martin no son válidos y demás. Los ingenieros que hay en Aston Martin ya han triunfado en nuestros proyectos, pero en muchas ocasiones, como por ejemplo Dan Fallows, tampoco había tenido un puesto tan importante como el que tiene ahora mismo. Bueno, pues es la primera vez que tiene este puesto y también tenía que fallar antes quizá de acertar. Veremos cómo evoluciona en este año. Lo ha comentado el propio Alonso, que al final la situación actual por la que pasa el equipo también les vendrá bien, por supuesto, para conseguir progresar. Así que bueno, eso es lo que os teníamos que hablar por parte del equipo Aston Martin. Mientras os hablábamos de ellos, os hemos mencionado que queremos hablaros acerca de Mercedes y los progresos que ya están dando, porque después de, por ejemplo, ellos hacer experimentos extremos que retrasaron las actualizaciones que han llevado, ahora ya sí están empezando a introducir nuevas novedades, incluso una novedad que introdujeron este pasado fin de semana en Mónaco. ¿Qué es lo que llevaron? Bueno, pues aparte de los Circuit Specific del alerón trasero, de más carga y demás, especialmente trajeron un nuevo alerón delantero. ¿Por qué llevaron ese nuevo alerón delantero? Bueno, Mercedes especialmente ha sufrido en 2 áreas diferentes, tratando de generar carga aerodinámica trasera, provocado por las suspensiones. En el canal eso lo hemos tratado bastante porque es lo mismo que le ocurre a un Aston Martin que lleva esas mismas suspensiones traseras, y luego en conseguir agarre delantero, sobre todo en curvas de velocidad baja. A lo que nos referimos con esto último, que es lo que han tratado de solucionar, es que el rendimiento en curvas de alta velocidad es bueno. Digamos que no es malo, básicamente, pero no es así en curvas de baja velocidad. Hamilton, por ejemplo, ha llegado a decir que el coche en baja velocidad es que no gira. Entonces ahí había un problema bastante grande. Es por ello por lo que Mercedes llevó a cabo un nuevo alerón delantero este pasado fin de semana, que además suprime ese elemento de polémica que trajo a principios de temporada.
Estamos viendo arriba, esta ilustración es de Giorgio Piola, y estamos viendo arriba el alerón delantero que llevó Russell en Mónaco frente a abajo el alerón delantero que llevó Hamilton en Mónaco, porque solo lo pudieron meter en un coche, pero que en sí se ha estado llevando en todas las carreras. Y realmente ese alerón delantero, que recordaba bastante además a los alerones delanteros de la antigua reglamentación, no ha funcionado. Tenía varios diferentes elementos que ahora os vamos a comentar, os vamos a hacer la comparativa incluso con las imágenes del Gran Premio de Mónaco. Y arriba vemos un alerón delantero de Mercedes mucho más similar a lo que traen el resto de equipos. Me ha recordado mucho cuando lo he visto, cuando lo empecé a ver y demás, al alerón delantero de Red Bull. Es por ello por lo que han traído este alerón delantero, que ha logrado cumplir los objetivos, pero la ganancia no ha sido muy grande en Mónaco. ¿Y por qué? Si es un alerón delantero que lo que buscas es conseguir un mejor rendimiento en curvas de baja velocidad, no les hemos visto en Mónaco, que es el circuito de curvas de baja velocidad, tener un rendimiento mucho mayor. Bueno, esto al parecer Mercedes sí que se esperaba que fuese así, porque lo que esperan es que con este nuevo alerón delantero, el superior, consigan un mejor rendimiento en circuitos con mayor variedad de curvas. Es decir, en un circuito completamente de curvas de baja velocidad, con el de abajo, aún con esos problemas, si lo hubieran configurado, el rendimiento hubiera sido quizá peor a lo que, por eso hemos visto un Hamilton que ha estado por detrás de Russell, pero no demasiada diferencia. Pero en circuitos donde sea mayor variedad, por ejemplo, Montreal es un circuito, Canadá es un circuito de baja carga aerodinámica, que hay muchas rectas, que no necesitas generar mucha carga aerodinámica por tanto, pero que sí que hay curvas de baja velocidad, ahí en esa variedad, porque además luego Montreal tiene también algunas curvas de media alta velocidad, pero especialmente tiene frenadas muy fuertes y curvas de baja velocidad, es donde creen que ese alerón delantero puede llegar a destacar. El nuevo, gracias a esa variedad, es donde ahora sí que en esas curvas de baja velocidad no van a sufrir tanto como decía Hamilton. Así que especialmente por ahora se ha cumplido sus expectativas, primera vez que esto ocurre en Mercedes este año, pero necesitan verlo en un circuito como Montreal para ver si de verdad consiguen tener ese rendimiento. Así que veremos la próxima semana en el circuito Gilles Villeneuve, que os vamos a enseñar especialmente ese elemento polémico. ¿Cuál es el elemento polémico? Bueno, sobre todo es este hilo de fibra de carbono que se introdujo porque para este alerón delantero, que es el que se llevó desde principio de temporada, que ahora ya vemos que no es un hilo de fibra de carbono y es como lo tienen el resto de equipos. Lo que se ha cambiado no es solo el ángulo de los flaps, que lo podríamos llegar a pensar obviamente por este alerón, por las diferencias que hay, sino en sí todos los flaps son totalmente rediseñados. Lo estamos viendo que son mucho más predominantes, en el sentido de esta parte de aquí del alerón realmente no cambia, pero sobre todo donde cambia es en este punto. Lo podemos apreciar muy bien en las imágenes que tenemos del Gran Premio de Mónaco. Estamos aquí viendo a George Russell con ese nuevo alerón delantero que ha sido quien lo ha llevado. ¿Por qué Russell? Pues porque obviamente es el piloto que el año que viene va a estar y lo lleva, y aquí lo podemos apreciar el hecho de el elemento este que fue tan polémico, que estaba en el límite de la legalidad, lo podemos apreciar. También estamos en Mónaco con el coche de Hamilton, que es este hilo de fibra de carbono que salía del cuarto flap del alerón delantero. ¿Por qué está en el límite de la legalidad? Bueno, lo que no puede haber es un flap que no esté conectado al morro, y entonces se llevó este mini hilo para generar una menor resistencia. Algo que trajo mucho revuelo, sí que donde había una parte gorda de fibra de carbono era en el tercer flap y en el segundo, el flap principal es el que pasa por aquí por abajo también esta forma, por cierto, ha cambiado, y luego vemos que realmente sí que tenemos unidos tanto el segundo flap, el tercero y el cuarto, ahora ya con un trozo de fibra de carbono. Así que esos han sido los cambios que ha introducido el equipo Mercedes en su alerón delantero. No es una ganancia mayúscula, como os digo, pero sí que Hamilton, por ejemplo, la destacó durante todo el fin de semana, diciendo que de por sí, antes de disputarse la clasificación y la carrera, él sabía que iba a estar por detrás de Russell, porque sí que llevaba esa nueva novedad que efectivamente funcionó como ellos esperaban. El equipo ha trabajado muy duro para llevar una mejora en las últimas carreras, y este fin de semana en Mónaco solo llevaba una y la tuvo George. Anticipaba que sería difícil de clasificar por delante suya porque él tiene las actualizaciones
actualizaciones, pero es genial ver que llevamos mejoras, tenemos que seguir apretando, poco a poco nos acercaremos a medida que lleven nuevas piezas desde el punto de vista del equipo. Creo que hay razones para pensar que estamos más cerca, el coche se siente bien, mejor que en años anteriores, así que a ver si de verdad con estas nuevas piezas que vaya introduciendo Mercedes consiga acercarse al grupo de cabeza, que Mercedes acostumbra en ser uno de los equipos que mejor desarrolla el monoplaza a lo largo de la temporada, a ver si lo podemos tener, y en un año en el que estamos teniendo, bueno, iba a decir igualdad, bueno, por lo menos pelea estamos llegando a tener, y vemos a un Red Bull que no es tan dominante como el año pasado. El hecho de que ya estén ahí también Ferrari y McLaren, si se le suma Mercedes, pues desde luego 4 equipos peleando en esa misma zona más o menos, desde luego que sería más que bienvenido. Lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos, queremos hablaros acerca de Yuki Tsunoda porque ha hablado acerca de su futuro. Y es que Tsunoda es uno de los pilotos ahora mismo seguramente mejor valorados en el mercado. ¿A qué quiero decir con mejor valorados? Al final Yuki Tsunoda, lo estamos viendo, es el piloto que en zona media-baja, de los 5 equipos de la zona baja, es decir, estamos sumando RB, Haas, Williams, Alpine y Sauber, pues en esos equipos está siendo el piloto que mejor está rindiendo. También RB es el mejor coche de todos los que hemos enumerado, casi ya podemos meter a Aston Martin en todo este lote, pero bueno, por ahora no lo vamos a meter, pero de estos coches desde luego que el RB es el mejor que está ahora mismo y Tsunoda es el que mejor está consiguiendo rendir, así que para cualquiera de estos equipos sería desde luego un proyecto muy apetecible. Ahora mismo que mira que le ha costado a Tsunoda, pero ahora sí que está consiguiendo tener un rendimiento y que encima se ha valorado. El problema, que los equipos de la zona alta, ninguno ahora mismo está interesado, porque Mercedes se está inclinando ya por un piloto, y si no es Kimi Antonelli será porque ha surgido la posibilidad de Verstappen. Ferrari tiene cerrada su dupla, McLaren tiene cerrada su dupla, Red Bull la intención es cerrarla también con la dupla actual, y Aston Martin ya está renovado Alonso y damos por hecho que Stroll va a renovar. Entonces el problema está en que está en un momento complicado quizá para salir, porque el RB es el mejor coche, pero ahora sobre esto es lo que os vamos a comentar, esa paradoja que le ocurre ahora mismo a Yuki Tsunoda, como la he querido denominar, porque él ha hablado acerca de su futuro, ha dicho nuevamente, porque ya lo había dicho hace 2 semanas aproximadamente cuando estuvimos en Imola, que era el gran premio de casa de RB, que él está muy contento en el equipo, pero que desde luego el objetivo al final acaba siendo marcharse a Red Bull. Si no consiguiese el asiento en Red Bull, no descarta el movimiento que se ha hablado mucho de Aston Martin, que se lleva sonando, lo dijeron incluso desde que firmaron con Honda, y desde Honda ya lo han mencionado desde entonces. Ahora mismo estoy muy contento en VCARB. Ahora estamos luchando por incluso un séptimo y un octavo. Ahora mismo los equipos más arriba están ocupados y creo que ahora mismo somos el coche más fuerte de mitad de parrilla. Estando donde estoy, siempre quieres llegar a Red Bull, pero si no me quisieran o no contaran conmigo para ese asiento y tuviera una oferta interesante que fuera mejor que la de VCARB o Red Bull, la pensaré, pero se lo debo todo a Red Bull, no estaría sin ellos aquí, y gracias a Honda. Quizás Aston Martin se abriría por la puerta de Honda, pero ahora mismo estoy contento en VCARB. Bueno, realmente no creo que haya otras opciones a Red Bull o Aston Martin. Al final son los dos huecos que podría llegar a encontrar Yuki Tsunoda. Creo que todo el mundo damos por hecho esto. Ahora bien, el problema está en que de por sí es muy complicado. Red Bull, ya os digo que la intención es, Verstappen ahora mismo tiene contrato y la intención es renovar a Checo Pérez. En el caso de Aston Martin está ya Alonso renovado y Lance Stroll damos por hecho, por supuesto, que va a continuar mientras siga su padre. 2026 puede ser una historia diferente, pero 2025 estamos hablando, y la paradoja que yo os quería comentar es el hecho de que al final Yuki Tsunoda está en un equipo RB, que RB Alfa Tauri, Toro Rosso me es indiferente. Este equipo, desde que llegó a la Fórmula 1 en 2006 de la mano de Red Bull, que entraron en 2005 comprando, en el caso de Toro Rosso, Minardi, es un equipo de promoción de pilotos. Es un equipo para formar a tus pilotos, lo quería Red Bull para eso, y luego ya darles el asiento en Red Bull. Si no lo conseguían, fuera.
ya desde hace muchos años dejó de ser tanto el sitio donde Red Bull iba a probar a sus pilotos porque no tenían tantos pilotos. Y es más, es que Tsunoda es el último piloto que ha subido, a la espera de si Lawson acaba subiendo o no, pero bueno, Lawson al final si acaba llegando, que en teoría debería de llegar para el próximo año, es porque ya se subió en Fórmula 1 por necesidad y demostró que podía estar, pero ya no ha sido ese equipo de prueba y error. Tsunoda en 2021, que es el año que llega, fue el único piloto en el que estuvo en Fórmula 1 y realmente por el rendimiento del japonés en los primeros años no habría seguido, no habría durado más de 2 temporadas, pero ahí sigue. ¿Por qué? Porque en la academia de Red Bull no hay pilotos ahora mismo tan a nivel de que sean tan claros, no sé, ahora mismo la verdad que Hadjar y Pepe Martí, que son los únicos que están hoy en día en Fórmula 2, son 2 pilotos, bueno, que tienen un proyecto que puede ser que acaben siendo nivel Fórmula 1, pero ahora mismo no lo sabemos y Red Bull lleva mucho tiempo sin darle la oportunidad a este tipo de pilotos. El propio Lawson lo puede llegar a decir, pero es que realmente está muy claro. Hemos visto que ya Red Bull ha abandonado esa idea de promocionar a los pilotos con el propio Checo, que si no Checo nunca hubiera llegado a Red Bull porque le habrían dado el asiento como se lo dieron a Albon o se lo dieron a Gasly. Ahí empezaron a abandonar esa estrategia y en el propio RB, con el regreso también de Gasly de por sí, con el regreso de Ricciardo o con el fichaje de Debris, ya hemos visto que, bueno, no han tenido, querían fichar a Colton Herta incluso también, no han tenido tanto problema. RB sigue siendo aún así ese equipo de paso, o tiene que ser para cualquier piloto ese equipo de paso, pese a que ya no sea de esa formación de pilotos. Incluso con la creación del nuevo Visa Casap RB dijeron que querían tener otro equipo contendiente al título, no están ahora mismo ni cerca por lo menos, y gracias a Dios en ese sentido, porque tener a 2 Red Bull contendientes por el título diferentes, quiero decir que no sea el Red Bull el mismo equipo, sino que sea el Red Bull y Visa Casap los únicos equipos quizá contendientes, hubiera sido un poco... Bueno, curioso, pero el punto está en eso, que al final sigue siendo ese equipo de paso, por mucho que hayan querido vender que no era ese equipo de paso, y Gasly, por ejemplo, eso le costó salir, porque no tenía otro hueco, pero lo entendió muy bien. La paradoja que yo quiero mencionar, que he estado haciendo mucho contexto para esto, es que siendo ese equipo de paso, no hay mejor alternativa. Cuando Toro Rosso, Alfa Tauri y tal, era ese... noveno equipo, obviamente era un equipo de paso, porque si no conseguías el asiento en Red Bull, te podías marchar, por ejemplo, Carlos Sainz a Renault, porque era un equipo que estaba mejor. Ahora bien, ese Renault hoy en día es Alpine. Creo que Gasly, que hizo ese mismo movimiento, estaría encantado de volver a RB. Ese es el punto. Tsunoda va a salir de RB si no tiene opciones delante. No tiene sentido marcharse por mucho que sea ese equipo de paso. Entonces la verdad que ese futuro de Tsunoda pues es muy extraño, es muy curioso, porque es el piloto que seguramente para cualquiera de los Alpine, Haas, Williams, tal cual, si no consiguen, por ejemplo Williams se habla de Sainz y demás, Audi se habla de Sainz y demás, si no consiguen esos pilotos, el siguiente en la lista acabaría siendo Yuki Tsunoda, pero es que Tsunoda no tiene sentido salirse de RB. Obviamente Sainz no va a recalar en RB, porque eso sí que no tiene mucho sentido. Pero Tsunoda ya estando ahí, pues ¿para qué me voy a ir del mejor equipo de estos, por lo menos? Así que bueno, me encantaría saber vuestra opinión de qué haríais si fuerais Yuki Tsunoda y qué es lo que creéis que pasará con su futuro. No tiene pinta de que vaya a marcharse de RB, pero como se menciona, incluso es que hasta para 2026 diría, pues es que a lo mejor no merece la pena, por lo menos jugársela a irse a un Aston Martin incluso, porque, bueno, ya no Aston Martin, pero marcharte a un Alpine quizá, porque es que en RB, aunque a lo mejor pases un año malo, como el año pasado Alfa Tauri, el siguiente realmente han mejorado mucho, porque es que con los conocimientos que tienen también de la mano de Red Bull les pueden ayudar. Así que bueno, esta era mi duda y esta era lo que quería hablar acerca de ese futuro de Yuki Tsunoda. Esto ha sido todo por este vídeo. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestras opiniones sobre todos los temas que hemos mencionado. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar de una forma diferente al canal y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.